Saludos desde el oeste de la isla de Montreal, esto es de sur a norte Hispanoamérica, según las noticias publicadas entre el lunes 7 y el viernes 11 de julio de 2025. Comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. En Argentina, la semana comenzó con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunciando que el peronismo se unirá para las elecciones legislativas de septiembre y octubre, según citó Deutsche Welle. La prensa canadiense anunció que el nieto 140 fue identificado en Argentina por la organización Abuelas de la Plaza de Mayo, misma que sigue buscando a los recién nacidos robados durante la dictadura. La agencia Reuters informó que Argentina envió el primer cargamento de 30.000 toneladas métricas de alimento para ganado a base de soya con destino a China, y Deutsche Welle brindó algunos detalles sobre un préstamo de $2.000 millones otorgado por instituciones financieras internacionales para asegurar la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur. La agencia Xinhua también informó que el gobierno argentino anunció la reestructuración de 7 organismos considerados sobredimensionados e ineficientes y que emitió deuda por más de $6.000 millones para cubrir compromisos y captar nuevo financiamiento. Esta semana el presidente argentino Javier Milei ofreció vetar las leyes que el legislativo está aprobando, como el financiamiento a las universidades o un aumento a pensiones de jubilados, según informaron Prensa Latina y Deutsche Welle. Y luego de comentar que el frío obliga a las personas en situación de calle a buscar refugio en entidades bancarias o fachadas, CNN analizó el ataque a los periodistas que Javier Milei promueve desde su sillón presidencial bajo el refrán "No odiamos lo suficiente a los periodistas". Finalmente, varios medios informaron que un juez en Argentina ordenó que el expresidente Alberto Fernández sea juzgado por presunta corrupción relacionada con la contratación irregular de seguros para organismos públicos durante su gestión. En Uruguay, el Comité de Emergencias mantuvo la alerta roja por el frío para atender a personas en situación de calle, como informó Prensa Latina. Prensa Latina también informó que Uruguay firmó el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático, considerado una brújula, un código de conducta para las relaciones interestatales, y resalta los principios universales de coexistencia pacífica y cooperación amistosa, seguido por más de 55 países. Finalmente, la agencia Xinhua informó que el gobierno de Uruguay comenzó un plan de desempapelamiento de un 75% de los documentos de comercio exterior, con lo cual esperan reducir costos por unos $20 millones. Ahora subamos por los países mediterráneos. En Paraguay, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social informó que las personas provenientes de Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana y Perú deben presentar el Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla, según informó la agencia Xinhua. En Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral ratificó que el expresidente Evo Morales no es candidato para las elecciones generales del próximo 17 de agosto, según informó Deutsche Welle. La agencia Xinhua informó que luego de 7 meses de déficit, Bolivia registró en mayo un superávit comercial de $13 millones gracias a las exportaciones industriales de soya, de joyería de oro y de castaña. Xinhua y Prensa Latina informaron que el presidente Luis Arce no abandonará el país luego de su mandato y que anunció la puesta en marcha de 18 nuevos pozos exploratorios, así como haber consolidado la posición de Bolivia en Mercosur y BRICS. Recorramos la costa del Pacífico. En Chile, un influencer estadounidense enfrenta un proceso legal por volar sin autorización desde Punta Arenas a la Antártica, según informó CNN. Ante la noticia de las tarifas al cobre por parte del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Chile, principal país productor de cobre del mundo, afirmó que defenderá sus intereses nacionales y el multilateralismo, según informó la agencia Xinhua. Reuters, por su parte, comentó que la compañía minera Antofagasta, basada en Chile, ve con buenos ojos la oportunidad de desarrollar su proyecto cuprífero en Minnesota, Estados Unidos. Finalmente, varios medios informaron que el presidente de Chile, Gabriel Boric, espera la comunicación oficial de Estados Unidos y mira con atención el escenario internacional para el cobre. En el Perú, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez, restó importancia a los aranceles para el cobre anunciados por Donald Trump y explicó que solo el 5% del cobre peruano va a Estados Unidos. El Congreso del Perú parecería trabajar para facilitar la expansión del crimen organizado
Es la conclusión que varios medios desprenden de Legislar para la Impunidad, el último informe sobre la labor legislativa peruana en los últimos años, elaborado por Human Rights Watch. Y varios medios informaron que el Congreso del Perú aprobó esta semana una ley de amnistía para militares y policías que hayan cometido delitos durante el conflicto interno que duró de 1980 al 2000. La agencia Xinhua, por su parte, informó sobre las protestas y bloqueos en carreteras que mantienen mineros informales en diversas regiones del país en rechazo a la formalización minera propuesta por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Finalmente, CNN cubrió los avances de un corredor ferroviario que China y Brasil planean que conecte a los océanos Atlántico y Pacífico a la altura del puerto peruano de Chancay. En Ecuador llegó un buque con asistencia humanitaria militar por parte de Estados Unidos al puerto de Mantua, una ciudad muy golpeada por el crimen organizado, según reportó CNN. CNN también informó que el gobierno de Estados Unidos solicitó la extradición de Adolfo Macías alias Fito, según trascendió desde la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana. Finalmente, Reuters informó que el gobierno ecuatoriano y la empresa constructora Power China dejaron de lado los arbitrajes internacionales y comenzarán a dialogar al respecto de las múltiples fallas que presenta una planta hidroeléctrica recién estrenada. Y llegamos al norte amazónico. El Parlamento Europeo aprobó incluir a Venezuela en la lista de países y territorios que la Unión Europea considera de alto riesgo para el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, según informó CNN. La agencia Xinhua, por su parte, informó que el gobierno venezolano denunció esta semana que 4 nuevos niños fueron separados de sus madres en Estados Unidos y ya van 22 menores venezolanos retenidos sin sus familiares. Xinhua también reportó que un total de 203 venezolanos deportados desde Estados Unidos con escala previa en Honduras llegaron el miércoles a Venezuela. Y Deutsche Welle informó que 324 migrantes venezolanos, la mayoría mujeres y niños, retornaron a Venezuela el jueves desde México. Finalmente, CNN informó que la Asamblea Nacional de Venezuela pidió romper relaciones comerciales con empresas de la Unión Europea por incluir al país sudamericano en su lista de países y territorios de alto riesgo para el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. En Colombia, CNN informó que capturaron al costeño, sospechoso de atentar contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, según informó y confirmó el director de la policía colombiana, el general Carlos Fernando Triana Beltrán. Deutsche Welle, por su parte, dijo que la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos está profundamente preocupada por el deterioro de la seguridad en el departamento de Guaviare, en el centro-sur del país, donde persisten amenazas y ataques que afectan a civiles, líderes sociales, periodistas y funcionarios. Deutsche Welle también informó que un juez determinó que el Estado colombiano es responsable por omisión en el atentado contra el senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, al no haberle brindado la protección adecuada. CNN también informó que finalizó el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe y ahora habrá que esperar el fallo que será anunciado el 28 de julio y que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, nombró a Rosa Yolanda Villavicencio como nueva ministra de Relaciones Exteriores. Finalmente, CNN anunció que la Procuraduría General de Colombia abrió una investigación disciplinaria contra los ex cancilleres Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia por presuntas irregularidades en la elaboración y distribución de pasaportes. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá, indígenas, docentes y familiares de las víctimas solicitaron a la Asamblea Nacional investigar la violación de derechos humanos durante las protestas contra una ley del seguro, según publicó Prensa Latina. Prensa Latina también informó que luego de que Panamá subsanara deficiencias y mejorara la transparencia sobre la propiedad real, la Unión Europea sacó este país de la lista de paraísos fiscales o de blanqueo de dinero en la que permanecía desde 2019. El fin de semana pasado, Costa Rica fue sacudida por un sismo de magnitud 5,2 en la escala de Richter, según informó la agencia Xinhua. CNN, por su parte, informó que el gobierno de Estados Unidos les retiró la visa de turista al presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Rodrigo Arias, y al magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Paul Rueda.
En República Dominicana, Prensa Latina cubrió la repartición de kits escolares gratuitos a unos 2 millones de estudiantes y también reportó que 102 dominicanos llegaron esta semana desde los Estados Unidos, tras cumplir condenas o enfrentar procesos judiciales por delitos federales. Sobre Nicaragua, Deutsche Welle citó las críticas de la opositora Concertación Democrática Nicaragüense por la reciente evaluación de seguridad de Estados Unidos, que describió las condiciones en Nicaragua como estables y con un buen nivel de vida bajo el gobierno de Daniel Ortega. Y Prensa Latina informó que el gobierno nicaragüense otorgó 22 nuevas ambulancias para los centros sanitarios y hospitales de los departamentos de Matagalpa, Jinotega y el Caribe Norte y Sur, que las inversiones deportivas en Nicaragua ascenderán a unos $273 millones este año y que la inflación en junio fue de 0,12%. En Honduras van recibiendo casi 20.000 hondureños en el país en lo que va del 2025, según informó Prensa Latina. Y Deutsche Welle informó que un alcalde hondureño fue arrastrado desde la habitación de un motel y acribillado afuera del establecimiento, y citó que la Policía Nacional descarta que este hecho guarde relación con violencia política, y que más bien los indicios apuntan a una posible venganza personal. CNN comentó que un periodista salvadoreño le pidió al presidente Nayib Bukele que lo ayude a salir del centro de migración donde se encuentra detenido por cubrir la manifestación No Kings contra Donald Trump. El presidente salvadoreño Nayib Bukele, por su parte, llamó a consultas a su embajador en México y pidió una rectificación inmediata por asegurar que incautaron una avioneta cargada de cocaína procedente de El Salvador. Deutsche Welle también informó que el secretario mexicano de Seguridad, Omar García, insistió que la avioneta procedía de El Salvador, aunque reconoció que los pilotos y tripulantes eran mexicanos. Guatemala sufrió 3 sismos intensos el martes que dejaron al menos 2 muertos, y fuentes oficiales citadas por Prensa Latina informaron que al miércoles iban registrando más de 150 sismos. Los daños materiales son cuantiosos. Y llegamos al norte, donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció este lunes tras las protestas del fin de semana contra la gentrificación y desigualdad urbana y condenó los discursos de odio, como informaron varios medios. Prensa Latina, por su parte, indicó que el índice nacional de precios al consumidor en México subió en junio 0,28% con respecto al mes anterior, con lo cual la inflación general anual va en 4,32%. Y mientras la presidenta Claudia Sheinbaum declaraba a los medios su interés en pactar con Estados Unidos un acuerdo integral, el gobierno de Donald Trump volvió a suspender la importación de ganado desde México ante una plaga de gusano barrenador a la cual Sheinbaum calificó de exagerada, tal como informaron Newsweek y CNN. Y finalizamos con el dato de la semana. Culminó la cumbre de líderes de los países miembros del Grupo BRICS en Río de Janeiro, consolidando al presidente Luis Ignacio Lula da Silva como líder del sur global. Y el miércoles, Donald Trump impuso 50% de aranceles a las importaciones provenientes de Brasil, país que destina tan solo el 15% de sus exportaciones a Estados Unidos y que a lo largo de 20 años con balanza comercial deficitaria nunca se había quejado, según explicó CNN. Bueno amigos, esto fue de sur a norte. Desde la veraniega isla de Montreal les deseamos una estupenda semana y nos despedimos. Hasta la próxima.